Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre un equipo que, bueno, similar al caso del último vídeo de los Golden State Warriors, está en una situación complicada y además no tienen el pasado, ¿no?, de Golden State estos últimos 10 años plagados de gloria, ¿no? Han tenido sus momentos buenos o en los que parecía que iban a ser muy potentes, pero no llegaron a culminar, ¿no? Y ese equipo son los Brooklyn Nets, que ahora mismo están a las puertas de los puestos de play-in con un grupo de equipos, con los Atlanta Hawks y los Raptors, que al menos ya han tomado un rumbo en una situación rara, en la que no son demasiado buenos, tampoco son terribles, están en tierra de nadie, pero el que está en una peor situación de todos esos equipos es precisamente Brooklyn, porque este equipo no controla su pick y no lo va a controlar durante unos cuantos años, y eso hace que no puedan tanquear, al menos no de manera proactiva, tengan unos cuantos jugadores interesantes, tengan alguna posibilidad de mejorar también, pero estén en un limbo complicado. Y aquí vamos a hablar de cómo veo al equipo ahora, qué situación tienen, qué jugadores tal vez deberían plantearse seriamente mover y qué jugadores creo que debería mantener, porque la realidad es que una reconstrucción total no tiene sentido cuando no vas a tener un beneficio por ser malo, dado que el beneficio va a ser para los Houston Rockets, ¿no? Así que nada, vamos a hablar un poco de todo esto. Dadle al like al vídeo si os gusta este tipo de contenido. Sobre todo ahora de cara al cierre de mercado, quiero hacer esto sobre unos cuantos equipos, no sobre todos, que no da tiempo. Comentadme abajo, que también ayuda. Suscribiros si no estáis suscritos. Y vamos a empezar en primer lugar hablando sobre un poco los Nets en cifras, ¿no? Son un equipo mediocre. Mediocre para bien y para mal, ¿no? O sea, no son terribles, pero tampoco son muy buenos en nada. Están de 25º en rating ofensivo en toda la NBA, o sea, son un equipo totalmente al medio de la tabla, consiguen 115,1 puntos por cada 100 posesiones. Están de 18º en rating defensivo, con 116,3 puntos concedidos por cada 100 posesiones, y eso implica que básicamente tiene un net rating negativo de menos 1,3, que no me cuadra aquí, debería ser menos 1,2, pero bueno, supongo que los redondeos de la página de la NBA darán en esto. Lo cual os pone 19º. Esto es un equipo de play-in, o un equipo peleando por el play-in, que es la realidad de los Nets. Por cierto, estoy grabando esto antes del partido del domingo contra los Clippers. Justo le ganaron un partido con mucha soltura además a los Lakers y ahora le ganan también a los Clippers. Tal vez el discurso pueda cambiar un poco. La realidad es que siguen siendo un equipo flojo, que no va a enlazar suficientes partidos consecutivos como para competir por nada y pueden aspirar a ser décimos en el este. Y eso es aspirar a tener una posibilidad de ganar 2 partidos consecutivos y llegar a la primera ronda de playoffs y perder contra los Celtics o contra los Bucks o contra quien sea. No es suficiente. Sea como sea, eso es un equipo del medio de la tabla con un problema serio, sobre todo a nivel ofensivo. El principal problema ofensivo de los Brooklyn Nets se parece un poco al de los Warriors en que son un buen equipo desde 3, no tan buenos como los Warriors, no tienen a Stephen Curry, Klay Thompson, pero tiran bastantes triples y los meten con un nivel de acierto adecuado, pero no tienen anotación interior. Mikal Bridges al final es muy bueno, es un jugadorazo, no es el número 1 de un equipo, es un jugador al que aún así, luego hablaremos un poco más de esto, pero jugador al que no creo que deban intercambiar por mucho que les ofrezcan, no va a ser suficiente para compensar el hecho de que no controles tus picks en los próximos años, y Mikal Bridges tal vez no sea el número 1 de un equipo, pero sí que puede ser el 2 o el 3, sea como sea, claro, él y Cam Thompson como estrellas ofensivas, pues no te ofrecen demasiado. Y en consecuencia son el 17º equipo que menos triples, tiros de 2 puntos intenta de la NBA. Cam Thomas y Nick Claxton, de hecho, ayudan mucho en esto porque sí que hay presencia interior entre esos dos. Cam Thomas tira mucho a media distancia, Nick Claxton es un buen pivot, un muy buen pivot, pero son los 24º de toda la NBA en porcentaje de 2. Esto no llega, obviamente. Y si a eso le sumamos que van poco a la línea de tiros libres, están de 21º de la NBA y son uno de los peores equipos en porcentaje de tiros libres de la liga, 27º con un promedio como equipo de 75,7%. En esto no ayuda a Nick Claxton, que es un tirador de tiros libres terrible. Pero eso, no hay canastas fáciles para los Nets, básicamente. Eso es un poco el resumen. Necesitan sus triples y son un equipo sólido desde 3, pero no tan bueno. Y les falta pues un creador principal, capaz de anotar en la media distancia, capaz de anotar en el interior, mejorar en defensa. Les falta mejorar en todos los aspectos. Y si a esto le sumamos que no controlan sus picks desde este año, en 2024, hasta 2027, o sea, en 2024 y 2026 su pick se va a los Rockets, y en 2025 y 2027 tienen un derecho a intercambio a los Rockets, Brooklyn no tiene incentivos para ser malísimo, pero no puede ser buenísimo tampoco. Pero a su favor tenemos el hecho de que, bueno, llegado a 2028 controlan sus propios picks y además tienen 5 primeras rondas extra, tienen algún pick swap, pero tienen 3 primeras rondas de los Phoenix Suns, la de 2025, la de 2027 y la de 2029, ya tuvieron la de 2023. Tienen la primera ronda de 2029 de los Mavs también, que puede llegar a ser muy valiosa si Luka no está en ese momento, y una primera ronda de 2027 de los 76ers, o sea que tienen algo con lo que manejar la posibilidad de mejorar por ahí o algo a lo que aferrarse a la hora de seleccionar en el draft. El problema es que nada de esos efectos inmediatos. En 2025 sí que tiene el pick de los Suns, pero
el pick de los Suns y el peor de los picks entre el suyo y el de los Houston Rockets el año que viene no te va a dar a ningún prospecto generacional. No van a conseguir a Cooper Flag con eso, ¿no? Y eso hace que estén en una situación bastante difícil en la que tienen que decidir hacia dónde tirar. Y la plantilla tampoco es algo increíble con lo que sentirse súper extasiado, ¿no? Spencer Dinwiddie no está teniendo ni siquiera un buen año. Cam Thomas es un tío con muchísimo talento ofensivo, ya he hablado de él bastantes veces. Mikal Bridges, lo que decía, es un jugadorazo, un tío muy muy bueno, pero al final tiene un rol superior a su nivel como jugador. Cameron Johnson es un buen jugador con un contrato un poco excesivo, pero es un buen jugador que encaja en cualquier lado, pero alguien al que una vez más, igual que el caso de Mikal Bridges o incluso Cam Thomas, no creo que deban intercambiar porque al final lo tienes atado por muchos años y puede ser la fundación de un equipo que por suerte está en Brooklyn y en consecuencia, lo siento, pero no es Utah, no es Indiana, no es incluso Washington. Al final están en Nueva York, están en Brooklyn y eso ayuda a la hora de traer agentes libres y de conseguir refuerzos. Pero eso, aún así, Cameron Johnson es ahora mismo que la tercera espada de este equipo, no a nivel ofensivo que está por ahí Cam Thomas, pero de hecho es literalmente el tercer máximo anotador de este equipo con 14 puntos por partido. No es suficiente. Nick Claxton es un muy buen pivot que va a ser agente libre este verano, por cierto, pero yo creo que deben conservar. No van a tener problemas para retenerlo. Cobrará bastante, yo creo que firmará un contrato en el estilo del de Jakob Poeltl, pero si Nick Claxton renueva por 4 años 80 millones, lo vale. Personalmente creo que lo vale. No vale mucho más que eso, pero es un muy buen pivot defensivo y eficiente cerca del aro que desgraciadamente es muy mal tirador de tiros libres. Tienen a Ben Simmons, de que hablaremos ahora. Lonnie Walker, Royce O'Neal, que finalizan contrato, Dorian Finney-Smith, que es un buen jugador que va a tener interés en el mercado, Day'Ron Sharpe, Dennis Smith Jr., Derrick Whitehead, Trendon Watford, Noah Clowney, un pick de primera ronda este año, al igual que Derrick Whitehead y por último Harry Giles. Y sobre estos hay unos cuantos jugadores que creo que es interesante que se planteen mover, ya sea porque finalizan contrato o porque no son muy útiles para este equipo a largo plazo o porque podrían sacar valor por ellos y tampoco es que sean tan determinantes a largo plazo, ¿no? Esos jugadores para mí son Spencer Dinwiddie, finaliza contrato, cobra $20 millones, Ben Simmons, 2 años de contrato por delante, este y el siguiente cobrando como 38 millones, Lonnie Walker, Royce O'Neal, 2 jugadores que finalizan contrato, Royce O'Neal con sus casi 10 millones de salario es fácil de intercambiar y no te va a dar una primera ronda, pero sí que tal vez te dé un par de segundas rondas. Dorian Finney-Smith es el jugador más valioso que creo que podrían plantearse mover. No va a conseguir las 2 primeras rondas por Dorian Finney-Smith que se supone que están pidiendo, pero es un jugador sólido a nivel ofensivo con buen tamaño y que mete sus triples y eso encaja en cualquier lado. Y Dennis Smith Jr. está cobrando la mínima del veterano para este equipo y es un muy muy buen defensor y tengo una idea muy buena para él, de hecho. Pero sobre esto, antes de empezar a hablar de algunos intercambios que me gustaría ver para mejorar este equipo o mejorar un poco la situación de este equipo a largo plazo, vamos a hablar claramente sobre Ben Simmons. Ben Simmons no se va a ningún lado. Y no porque los Nets no quieran moverlo, sino porque para mover a Ben Simmons tendrías que sacrificar valor. Los Nets no están en una situación ahora mismo en la que se puedan permitir sacrificar valor por librarse de su salario. Dentro de un año, cuando esté finalizando su contrato, cuando solo le queda un año de contrato, tal vez sea útil a la hora de hacer algún intercambio por alguna estrella que quiere ir a Nueva York, porque están en Brooklyn y eso ayuda, o simplemente como bloque salarial que se libera en el verano de 2025 y que te permite hacer un fichaje potente. Este año Ben Simmons no se va a ningún lado. No pasa nada, es lo que hay. Tampoco es que vayan a competir mucho. Pero el resto de jugadores creo que sí que es interesante que se planteen moverlos, independientemente de que alguno pueda tener valor, otro no. Como decía, esto es un poco la realidad del equipo. No creo que todo deba ser vender. Dado que no controlan sus picks, intentar reforzarse, intentar conseguir algún jugador interesante, si es asequible, si es una ganga entre comillas, creo que también puede tener sentido. Simplemente no creo que se deban volver locos y utilizar todos sus picks futuros, porque el pick de Phoenix de 2027, el de 2029, el de Dallas de 2029, esos picks tienen valor, son muy valiosos, podrían llegar a ser muy buenos y no creo que deban precipitarse y regalarlos, entre comillas, ya. Con todo esto dicho, vamos a hablar de intercambios para algunos de los jugadores que estaba mencionando aquí y insisto, sé que me lo vais a decir en los comentarios. Yo no movería a Mikal Bridges, que si llegan los Thunder y hacen una oferta completamente absurda, pues sí, no seas tonto, sobre todo si te ofrecen además jugadores que pueden llegar a elevarse a largo plazo. Pero mientras las ofertas sean adecuadas al valor de Mikal Bridges, yo no lo movería, porque es más útil para los Nets que para otro equipo. ¿Por qué? Porque lo tienes en el equipo, estará cómodo en Brooklyn, lo puedes utilizar como una pieza fundacional para traer a otros jugadores también, lo puedes renovar después con facilidad. Si Cam Thomas evoluciona suficiente, tienes una dupla ahí interesante. Y yo qué sé, hay una fundación. Al final, si no controlas tu pick, no tener a nadie que atraiga a la gente para ir a ver los partidos tampoco creo que valga la pena. Dicho esto, vamos a hacer unas cuantas propuestas de intercambio. Y quiero empezar por una muy menor, pero que a mí personalmente me ha parecido que es una muy buena idea, de verdad, y creo que ambos equipos deberían planteársela. Estoy muy orgulloso de esta idea. Y es un intercambio muy simple, que es un intercambio entre los Brooklyn Nets y los Milwaukee Bucks. Milwaukee necesita defensa de perímetro desesperadamente. Los Nets
no va a ganar nada este año. No va a ganar un título, no van a entrar en playoffs probablemente, o al menos como muchos aspiran a tener una buena racha en play-in y perder en primera ronda. Y por eso estaba pensando en que Milwaukee al final solo tiene 2 picks de segunda ronda futuros, no controlan nada más, pero tiene un pick valioso dentro de lo que cabe, y es que este año tiene la segunda ronda de los Blazers, que va a ser un pick entre el 33 y 35, o sea, una muy buena segunda ronda de este año. No es un draft muy potente, es verdad, pero es casi un valor de primera ronda al final. Y no tienen muchas opciones para hacer intercambios potentes. Yo no creo que puedan conseguir a Alex Caruso con Pat Connaughton y sus 2 segundas rondas. Pero Dennis Smith Jr. cobra mínima al veterano y es un muy buen defensor, aunque sea limitado a nivel ofensivo, y podrían emparejarlo con Damian Lillard si realmente les ayudaría. Y al final, si eres Brooklyn, teniendo en cuenta que además este año no tienen ni un solo pick, no tienen ni elecciones de segunda ronda, mover un jugador al que has fichado por la mínima del veterano este verano y sacará a cambio el pick 35 del draft y aún por encima alguien como AJ Green, yo creo que es interesante. AJ Green es un triplista sólido, que tampoco es importante ahora mismo en Milwaukee, que cobra muy poco dinero por los próximos años, joven, que podría desarrollarse en Brooklyn. Y si no es AJ Green, pues puede ser Cameron Payne simplemente por hacer relleno salarial. Pero para Milwaukee, sacrificar una segunda ronda este año por Dorian Finney-Smith, Dennis Smith Jr., creo que es muy interesante. Y si eres Brooklyn, adicionalmente, dentro de un año, en el verano de 2024, no vas a tener mucho dinero, pero vas a tener más dinero que Milwaukee a la hora de ofrecerle algo a Dennis Smith Jr. Es un muy buen jugador que creo que es interesante para los Nets, pero pueden moverlo ahora mismo y en verano recuperarlo, ofrecerle 5 millones por año, un contrato de 2 años, 10 millones, por ejemplo. Milwaukee no va a tener ni siquiera excepciones de intercambios o va a tener sus derechos non-birth. Eso no les llega para ofrecerle más de lo que puede ofrecer Brooklyn. O sea que puedes sacar algo por él ahora y recuperarlo en unos meses. Yo creo que esto es interesante por ambas partes. Y aparte de eso, un par de ideas más de intercambio. Royce O'Neal. Creo que Royce O'Neal no es el jugador que, o no creo que vaya a tener el valor que iba a tener hace unos años. Pero ahora, aunque finalice contrato y tal vez esté un poco en declive, es un jugador que defiende duro, hace lo que puede, no es un defensor de élite, pero trabaja duro en defensa, en esa posición de escolta, a veces de alero y mete sus triples. Y en Filadelfia lo que más quieren ahora mismo es flexibilidad salarial de cara al verano, pero también quieren reforzarse con jugadores útiles. Covington está bastante acabado, es la realidad. Y a nivel salarial, los Nets pueden intercambiar perfectamente por Robert Covington enviando a Royce O'Neal, y Filadelfia no va a ofrecer una de sus primeras rondas por esto, pero sí que pueden ofrecer segundas rondas. 3 me parecen demasiado, por eso lo he planteado así. Dependería un poco de lo buenas o malas que sean. Los 76ers tienen como 8 segundas rondas, o sea que tienen suficiente para ofrecer, y pagar un par de segundas rondas por cambiar a un jugador que no juega en Robert Covington para Filadelfia por uno que sí que les aportaría como alquiler de este año y que luego en verano podrían dejar ir si quieren hacer fichajes en agencia libre, aunque no es que quede mucho ya disponible, creo que es algo que tiene mucho sentido para los 76ers, sobre todo si alguien como Bruce Brown, que creo que es la opción más interesante para ellos, acaba no estando disponible, como podría ocurrir perfectamente. Y tras esto voy a hacer solo 2 ofertas más. Como decía, no vamos a hablar de intercambios de Ben Simmons porque no lo veo. Y vamos a hablar de uno en el que en vez de vender, compran. Y es que creo que llega un punto en el... ahí está. Creo que llega un punto en el que si hay una oportunidad de conseguir un buen jugador, tal vez no creo que nunca vaya a volver a ser un All-Star, pero un buen jugador que te pueda ayudar y que está atado por bastantes años y que al final encaja con tu equipo, yo creo que DeJounte Murray tiene mucho sentido para los Nets, sobre todo porque el valor no va a ser tan elevado. Los Hawks en su momento pagaron 3 primeras rondas, bueno, 2 primeras rondas y un pick swap y una primera ronda adicional de los Charlotte Hornets protegida a cambio de DeJounte Murray. Creo que ahora su valor es más, probablemente el equivalente a 2 primeras rondas, podemos decir 3, y en este caso yo creo que es un valor bastante justo. Dorian Finney-Smith vale una primera ronda, posiblemente un poquito más, y aquí de hecho he sumado a Lonnie Walker, que creo que por separado, una vez más, como el caso de Dennis Smith Jr., es un jugador cobrando la mínima que está jugando muy bien y tirando realmente bien de 3, tampoco sería terrible que los Nets se lo quedasen, pero teniendo en cuenta que luego finaliza contrato, a los Hawks les podría interesar y eso, sumas un poco de valor, cambias básicamente a Garrison Matthews, que es peor, por Lonnie Walker, si no lo puedes hacer simple, de DeJounte Murray por Dorian Finney-Smith. Y en este caso los Nets envían 2 primeras rondas futuras, las 2 peores que tienen, obviamente. No creo que deban mover ni la de 2027 de Phoenix, ni la de 2029, ni la de 2029 de Dallas, pero el pick de 2027 de Filadelfia protegido en el top 8 y el pick de 2025 de los Suns son picks, son útiles, ayudan un poco a los Hawks y al mismo tiempo, eso, recuperan algo de valor y no consiguen 0 jugadores. No es Spencer Dinwiddie, que no es que importe. Dorian Finney-Smith es bueno, encaja en el ala, ayuda a los Hawks. Lonnie Walker es mejor que Garrison Matthews. Consiguen, creo que he puesto una T de menos en Matthews, por cierto. Consiguen mantener un poco de continuidad. Ahorran dinero, que es algo importantísimo para el dueño de los Hawks, y Dorian Finney-Smith está atado por 3 años. Creo que esto es útil para ambas partes. Y DeJounte Murray al final ayudaría a un equipo que
creo que debe vender algunas cosas, pero no pueden reconstruir y en consecuencia no creo que deban vender a Cameron Johnson, a Mikal Bridges, a Nick Claxton y puede sumar a DeJounte Murray y si Cam Thomas sigue evolucionando, tiene una fundación interesante al final, tiene varios años de contrato. Y ya para acabar, voy a plantear una última idea y ya termino. Y esta última idea ni siquiera la voy a pasar a la plantilla final porque no creo que vaya a ocurrir. Y es un intercambio entre los Nets y los Knicks y por eso no creo que vaya a ocurrir. Estos dos equipos al final hay rivalidad, no se llevan muy bien y no se va a ver intercambios, pero la realidad es que Dinwiddie no importa ahora mismo en Brooklyn. Finaliza contrato, cobra $20 millones y si los Nets no van a llegar a ningún lado, es cierto que aflojando tanto, soltando tantos jugadores, probablemente en vez de darle el pick 11 a los Rockets les des el 8. Es lo que hay. Tampoco puedes evitarlo. Pero si puedes sacar un poquillo por Spencer Dinwiddie, Evan Fournier ni juega en los Knicks ahora mismo. Si puedes conseguir un par de segundas rondas, aunque sea una segunda ronda, sinceramente, por Spencer Dinwiddie, yo lo haría. Fournier, no importa los Knicks. Los Knicks, si no consiguen a alguien como Jordan Clarkson, que parece un poco su prioridad número uno, y quieren alguien que pueda cubrir un poco ese rol de Immanuel Quickley, aunque sea un perjugador, ese rol de anotador en la segunda unidad con el balón en las manos, Dinwiddie es un parche. Los dos cobran más o menos lo mismo, los dos finalizan contrato, los Brooklyn Nets sacan algo. Yo haría esto, pero creo que los Knicks no se llevan muy bien con los Nets y en consecuencia no vamos ni a hablar de esta posibilidad y bueno, no pasa nada si Spencer Dinwiddie sigue en el equipo al final del año. Uy, no he puesto la foto de Robert Covington, bueno, ya está. Nos quedamos sin foto de Robert Covington, no me había dado cuenta, pero esta sería la plantilla al final, una plantilla que sí, ha perdido el pick de 2025 de los Suns, el pick de 2027 de Filadelfia, pero sí que ha conseguido unas cuantas segundas rondas. Tiene un pick bueno de segunda ronda este año con el que drafear a alguien interesante. Todavía conservan a todos sus jugadores jóvenes. Derrick Whitehead, Noah Clowney, Trendon Watford a mí me gusta. Deron Sharp está empezando a evolucionar y ser muy interesante. Renovarían en verano a Nick Claxton. Y tienen a DeJounte Murray, Cameron Thomas, Mikal Bridges, Cameron Johnson y Nick Claxton. Eso es un quinteto con bastante defensa, exceptuando a Cam Thomas. Todos son defensores o sólidos o muy buenos. Y a nivel ofensivo, con Murray, Mikal Bridges y Cameron Johnson y Cam Thomas tienes 4 muy buenos creadores y un buen finalizador. El equipo tiene poca profundidad en la segunda unidad, habría cosas que mejorar, no es un equipo de... Bueno, tal vez es un equipo de playoffs, no es un equipo súper sólido, pero hay una fundación, la mayoría de jugadores están atados a largo plazo, el resto los puedes mantener con relativa facilidad y... No sé, creo que es mejor que seguir con el rumbo que tienen, que tampoco es que los vaya a llevar a ningún lado. Y nada, este era un poco mi plan para... los Brooklyn Nets, o mi idea para los Brooklyn Nets de cara a este cierre del mercado de intercambios. No sé qué pasará, es difícil que consigan a DeJounte Murray, a ver qué pasa con los Hawks y DeJounte al final, pero creo que hay un par de opciones interesantes. Mover a Royce O'Neal no debería ser muy complicado y debería sacar algo por él. De verdad que me ha gustado sí, es mi idea, pero me ha gustado mucho mi idea de Dennis Smith Jr. a los Bucks, creo que tiene mucho sentido para ambos equipos. Y poco más, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Chao.